Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros en esta mañana aquí en Next Noticias. Oiga, ahora sí tenemos preparado el segmento que tanto gusta sobre el buen uso del idioma. Y es para que aprendamos cada día y crezcamos un poquito, haciendo un poquito de docencia para todos. El uso del enante o enantes, que tanto nos corregían nuestros padres, por lo menos en mi caso, siempre papá decía, no se dice enantes, no digas enantes. Bueno, resulta que la palabra enantes, papi, escucha, enante o enantes consta en el diccionario de la Real Academia como usado coloquialmente en Colombia, Panamá, Perú y Venezuela por recientemente, por lo que ahora se considera válido su uso. Así que ya no es, no diga enante, no diga enantes, ya se puede decir enante o enantes, con S al final. Lo podemos decir, ya no está mal. ¿Qué le parece? Y tenemos un ejemplo. Enante estuve con Marcia equivale a recientemente o hace un momento estuve con Marcia. Enantes estuve con Marcia, enante estuve con Marcia. Vale aclarar que en otros países se considera un adverbio de tiempo anticuado y se recomienda el uso de hace un momento o recientemente. Sin embargo, como comentábamos, en países como Panamá, en Colombia, ya se puede utilizar porque ya es permitido. Pero bueno, resulta que hablando un poquito de hacer docencia, hemos visto que recientemente se han publicado algunas encuestas o algunas gráficas que muestran que hay más mujeres que están estudiando o que están obteniendo diplomas, se están haciendo profesionales, más que los varones. ¿Es esto cierto? Pues resulta que le pedimos a Telma Rodríguez que investigara al respecto y esto fue lo que encontró. Estudiar una carrera universitaria para asegurar un buen futuro e inserción en el mercado laboral es cada vez una de las mayores prioridades para las personas. Por eso, cada vez más mujeres se inscriben en carreras universitarias. Según estadísticas realizadas en Panamá, casi un 70% de las mujeres se gradúan de las universidades y un 30% de los hombres. Basándonos en los últimos años, este porcentaje equivale a un aproximado de 6.000 a 7.000 mujeres, mientras que un alrededor de 3.000 a 4.000 hombres terminan sus carreras universitarias. ¿Pero qué opinan los panameños de estas estadísticas? Las mujeres se piensan más en su futuro que nosotros los hombres. Son más aplicadas que los hombres y los hombres son más desaplicados, obviamente no prestan tanto interés como las mujeres. Las mujeres son más organizadas en todo. Porque como hemos avanzado tanto, entonces las mujeres ya se quieren dar a notar y empiezan a estudiar mucho más que los hombres. Además, cabe resaltar que el 90% de las mujeres también reciben los 3 primeros puestos de honor. Telma Rodríguez, Next Noticias. Bueno, ahí está lo que piensa el panameño al respecto, pero también ahí están las cifras, que no nos dejan mentir. ¿Qué piensa usted? Invitamos a un experto en la materia, alguien que tiene por qué saber si esto es cierto o no y qué es lo que está pasando. Precisamente el licenciado Miguel Ángel Candanedo, secretario general de la Universidad de Panamá. Licenciado, buen día, es un placer contar con su presencia esta mañana. Buenos días, Isela, igualmente un placer estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué es lo que estamos viendo en la Universidad de Panamá? ¿Es esto cierto? ¿Las cifras muestran que las mujeres se están preparando más? Sí, mira, efectivamente, venimos de una universidad que después de más de 75, 76 años de existencia, ha ido viendo cómo se va produciendo una transformación desde el punto de vista del género en la matrícula de los universitarios. En otros tiempos, pues efectivamente el 60-70% y en algunas carreras hasta el 90% estaba compuesta por varones. Esa situación ha ido revirtiendo especialmente, te diría que en la última década, hasta el punto de que hoy tenemos aproximadamente 2/3 de la matrícula universitaria compuesta por mujeres. Wow. Además, eso igualmente se manifiesta cuando llegan los actos de graduación y nos encontramos que no solo los primeros puestos
los Sigma Lambda de la universidad, mayoritariamente, 70-80%, conformado por mujeres, de tal manera que no son ellas solo las que mayormente estudian, sino las que más aprovechan los estudios. Sin embargo, licenciado, pudiésemos decir también que todavía existe la tendencia a que los puestos de altos mandos de ciertas empresas sean dominados por varones. Esto es... Sí, mira, venimos de unas tradiciones machistas que no se van a transformar de un día al otro, pero las mujeres van ganando a punta de talento, de trabajo, posiciones cada vez más altas dentro de las empresas. Me ha gustado esa frase. Sí. A punta de talento y de trabajo, de más nada, eso me gustó. Así es. Entonces, efectivamente, ya la mujer no es el adorno de la oficina ni cosa parecida. Se trata de funcionarias altamente competentes que van asumiendo posiciones de dirección cada vez más importantes en la medida que están mejor preparadas para asumirlas. También vemos, licenciado, que, como comentaba usted al principio, hay carreras que antes, por ejemplo, ingeniería industrial, eran carreras más que todo para varones, ingeniería civil. Ahora son carreras que vemos a mujeres y bien plantadas. Así mismo, efectivamente. ¿Cuáles son esas carreras que hoy en día se ven más mujeres y que antes eran meramente para varones? Señalando, pues yo creo que tenemos que ver con el caso mismo de la medicina, una carrera de tanta raigambre en la sociedad panameña, de tanto prestigio social. Hoy, pues efectivamente, yo diría que en medicina por lo menos el 50% de las estudiantes son mujeres. De tal manera que ese proceso ha venido evolucionando en arquitectura, en derecho, en todas las carreras. Ya no, en otros tiempos, pues, estudiaban para las mujeres básicamente los profesorados, las carreras de educación, la enfermería, era vista como una carrera típicamente femenina. Secretariado. Todo eso, bueno, secretariado, pues, ni qué decirlo. Todo eso ha ido variando, incluso ingeniería agronómica, etcétera. Nadie pensaba, oye, ¿qué hacen las mujeres metidas en la agricultura, en el campo? No, ese era un trabajo de hombre. No, todo eso ha ido variando. Ahora, yo creo que es importante, Gisela, Sí. plantearse no solamente el fenómeno en este momento, sino qué repercusiones puede tener eso en la familia y la sociedad panameña dentro de 2 o 3 generaciones. ¿Ah? ¿Qué significa, por ejemplo, que la mayoría de los hogares estuvieran constituidos por un profesional y una mujer que muchas veces estaba dedicada a los oficios domésticos, como se decían? Pues era un proceso de subordinación de la mujer a quien llevaba los recursos para mantener el hogar. Todo eso va cambiando. Hoy las mujeres pues contribuyen en términos cuasi igualitarios, diríamos, en los recursos del hogar y ganan igualmente autoridad dentro de la familia. Y algunas Sí. nos hacemos cargo solas del hogar. Correcto, es que ese es otro fenómeno muy típico de la sociedad panameña. Entonces, ¿qué significa eso en 20, 30 años? ¿Ah? Por ejemplo, y esto va concomitantemente, acompañado, y creo que lo debemos ver, en que, por ejemplo, el desarrollo de la economía panameña en los últimos años ha sido muy pujante, especialmente sectores como la construcción, mayoritariamente ocupada por hombres. Entonces, claro, los muchachos se van a trabajar en la construcción, etcétera, a ganar dinero inmediatamente. Las mujeres se van a preparar. ¿Qué va a pasar dentro de 20, 30 años? ¿Ah? Entonces, porque no es solamente el problema económico, que es muy importante, no cabe duda, sino, bueno, ¿qué implica una formación universitaria en términos de la constitución de la familia, de los valores, de los gustos, etcétera? Todo eso va a incidir profundamente en el desarrollo de la sociedad panameña. Y ya en la vemos, próxima década. exacto, y ya vemos inclusive a mujeres haciéndose cargo de las construcciones. Y vemos que es una mujer la que va mandando y pareciera que los muchachos que están trabajando en la construcción le tuvieran inclusive más respeto ¿Cómo no? a la mujer. Por supuesto. Efectivamente, a la medida que esas mujeres tienen mejor formación que ellos, ocupan posiciones más elevadas que ellos, pues viene otro tipo de relación, incluso de subordinación a la inversa de lo que ocurría hace 15, 20 o 30 años. Ahora, también sería interesante para más adelante investigar también un tema que vendría siendo cómo no caer en el feminismo. Sí.
un feminismo extremo, vamos a decir. Exacto, que también pudiera ser Porque peligroso. el feminismo hasta ahora ha sido visto como un mecanismo de defensa y afirmación de la mujer, pero llevada a sus extremos podría ocurrir lo contrario, Igual que la el machismo. subordinación de los hombres. Exacto. Entonces, evidentemente que hay que preocuparse, la sociedad y el Estado para mí tienen que preocuparse por buscar una forma equilibrada en que todos se preparen para evitar precisamente ir de un extremo al otro. El licenciado Miguel Ángel Candanedo, secretario general de la Universidad de Panamá, ha estado con nosotros hoy. Estoy encantada escuchándolo hablar. Qué belleza, gracias Gisela. por estar con nosotros. Un placer. Qué delicia escucharlo hablar.